Hola niños y niñas, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. El día de hoy vamos a hablar sobre una habilidad lectora que se llama el resumen. Así como todas las habilidades, es posible desarrollarlas en el tiempo, potenciarlas a medida que las vamos practicando. Y les comento también que esto es algo muy transversal, es decir, nos sirve para la vida en general. Así que les pido que presten mucha atención a este video y vamos. ¿Qué es el resumen o qué es resumir? Yo sé que lo han escuchado porque varias veces quizás les han pedido hacer un resumen sobre alguna materia, sobre algún texto, sobre algún tema en específico, ya, pero a lo mejor nunca nos enseñaron cómo se hacen estos resúmenes, así que vamos a revisarlos para que nos ayude en nuestra vida en general. Resumir significa reducir. Ya reducimos información, tenemos un texto gigante de 10 páginas, entonces reducimos a una página y dejamos simplemente lo más importante, abarcando los puntos que son indispensables, que estén presentes en el texto, y desechamos, ¿cierto?, lo que no es tan relevante. Entonces, este resumen, para que sea un resumen, esta reducción debe hacerse sin distorsionar el significado de lo esencial. Ya debe mantener el corazón del texto. Tampoco se pueden omitir puntos claves y, por supuesto, tampoco se le puede añadir algo que no está presente, ¿verdad? Porque nuestro propósito es reducir y no aumentar el texto de cantidad de páginas, por ejemplo. El resumen entonces es un texto abreviado, ¿cierto? Más chiquitito y también es coherente y que se realiza a partir de otro texto que puede interpretarse aún si no hemos leído el documento original. Es por esto que, por ejemplo, a veces tenemos que leer un libro, ¿cierto?, de 80 páginas y resulta que leemos el resumen. Y cuando leemos el resumen nos podemos informar, podemos tener una noción más o menos completa de qué se trata el libro, porque esta mantiene los elementos más importantes, ¿verdad? Pero esto no significa que sea el que mantenga los detalles, puesto que los detalles se eliminan, ¿verdad? Sin embargo, también se puede interpretar, también me puedo generar una opinión, a partir del texto puedo saber de qué se trata en general, ¿ya? ¿Por qué es importante saber resumir? Bien, aquí he puesto algunos puntos de por qué es importante saber resumir. Miren, algunos beneficios. Mejora la comprensión de lectura, ya que exige que nosotros como lectores podamos identificar cuáles son las ideas principales del texto, ya que podamos analizar. Y cuando identificamos cuáles son las ideas principales, entonces nos exige tener una lectura más profunda del mismo, ¿ya? Además, aumenta nuestro vocabulario, puesto que cuando resumimos no copiamos todo con las mismas palabras, sino que nos exige buscar sinónimos de esta, y eso se llama parafrasear, ¿cierto? Decir lo mismo pero con otras palabras. Además, desarrolla la capacidad de atención nuestra y nuestra concentración en la lectura, porque cuando vamos leyendo y queremos resumir, nos fijamos con mayor detención en qué es lo importante y qué no es lo importante. Además, desarrolla la producción de textos escritos y, aumenta el vocabulario, ¿verdad? Y nos ayuda a repasar el contenido del texto y es una herramienta muy importante para todos nuestros años de estudio. Cuando ustedes sean más grandes la van a ocupar mucho más. ¿Qué características tiene un buen resumen? ¿Cómo sé que hice un buen resumen? Lo primero es que un resumen es breve, ya no puede ser largo. Si queremos resumir, hablamos de reducción, por lo tanto es breve. Pero al mismo tiempo contiene las ideas principales del texto. Ya sin detalles, no menciona ejemplos tampoco, pero debe ser redactado en forma personal, es decir, con el vocabulario y el modo de estructura que la persona que lo escribió lo entienda, ¿cierto? No voy a ocupar palabras que no conozco porque si no el resumen no me va a servir para después leerlo y tener una noción clara de a qué me quise referir, ¿verdad?
Es como cuando escribimos rápido y después no nos entendemos, ¿cierto? Necesitamos, si nos va a servir de un apoyo, necesitamos escribir, ¿cierto?, con una letra legible para poder leer. Lo mismo acá. Si vamos a hacer un resumen para después estudiar, entonces debemos hacer un buen resumen con palabras que nosotros conozcamos, que nos sean familiares. Se tiene que escribir como un texto normal, con uno o varios párrafos, sino como un esquema. Ya ese es un error frecuente, y cuando pensamos en hacer un resumen vamos colocando puntos, ya número uno, tanto, un guión, uno debajo del otro, y no, porque eso no tiene conexión uno con otro, es como un punteo solamente. Ya, un resumen es un texto, y eso es muy importante. Además se le pueden agregar citas, dibujos, gráficos y todo lo que sea ayuda para completar la información que queremos presentar. Algunos pasos para resumir: hacer una primera lectura muy rápida para obtener la percepción global, saber de qué se trata, clarificar los conceptos que no se comprenden, buscarlos en el diccionario tal vez, hacer una segunda lectura, ahora de una forma más detallada, más cuidadosa, subrayar las ideas principales del párrafo, identificar lo que no es importante para omitirlo, identificar los ejemplos para omitirlos también. Vamos a leer el documento nuevamente para estar seguros de que lo hicimos bien, hacer un listado sobre las ideas más importantes y ya comenzar a redactar el resumen con palabras propias. ¿Ya? Como dije anteriormente, las ideas no pueden estar separadas, sino que juntitas una de la otra con conectores. Después comparamos el resumen con el texto original y nos fijamos que contenga las ideas básicas que se señalan, y además revisamos y editamos, ¿cierto?, como siempre lo hacemos cuando escribimos un texto, haciendo las correcciones pertinentes de ortografía, redacción, gramática, puntuación, etc. Acá hemos partido, yo en la guía les puse textos para que ustedes puedan ir resumiendo, y vamos aumentando la dificultad. Este es el nivel más básico que lo puse acá también, y que está en su guía, donde aparece un texto que habla sobre la tormenta. Dice: temprano en la mañana empezó a llover, caían fuertes gotas una tras otra. El cielo estaba lleno de nubes oscuras y moradas, empezaron a sonar los truenos cada vez más fuertes y los relámpagos iluminaban el cielo, produciendo un espectáculo impresionante. ¿Cuál será la idea principal? ¿Qué se dice de la tormenta, en otras palabras? Ahí hay 4 alternativas. Muy bien, ¿cierto? Se dice que la tormenta era muy fuerte. Ya todas las demás son ideas secundarias. La idea principal es que la tormenta era muy fuerte. ¿Ya? Entonces ahí les hace dibujar, que es algo más lúdico que pueden hacer. Entonces ese texto lo reducimos a simplemente, como es un texto cortito, un párrafo, lo reducimos a una oración. Acá tenemos otro texto que nos habla sobre una mañana. Juan y su hermano Carlos se despertaron muy temprano para ir a la escuela. Cuando fueron a tomar desayuno se dieron cuenta de que nadie se había levantado aún. Juan fue a la pieza de su mamá y, como la encontró durmiendo, la despertó diciéndole que se apurara, que iban a llegar tarde al colegio. Ella, medio dormida, le dijo que no se preocupara porque estaba nevando muy fuerte y habían suspendido las clases. Juan corrió a contárselo a Carlos y juntos miraron por la ventana. Estaba nevando tan fuerte que apenas podían ver la casa del vecino. ¡Bravo!, gritaron los dos. Entonces volvieron a la cama a dormir. Entonces acá vamos a encerrar la alternativa que nos dice un resumen del párrafo que hemos leído. ¿Cuál será? Un tiempo para que puedan pensarlo. Muy bien, muy bien, muy bien. Alternativa A, ¿verdad? La mamá se le había olvidado poner el despertador, pero no importó, porque como estaba nevando, no había colegio y los niños volvieron felices a la cama. Ya. Siguiente. Estaba empezando a oscurecer y todavía nos faltaba mucho para llegar a casa. Yo sabía que mi papá estaría muy preocupado por nosotros. Le dije a Julia, mi amiga, que se apurara, pero era difícil andar en bicicleta cuesta arriba. Yo estaba tan cansada que me dolían todos los músculos de mis piernas. Julia de repente se bajó de la bicicleta y se sentó en una piedra.
yo me devolví para ayudarla. Entonces vimos un auto viniendo hacia nosotras. Por suerte era su papá. Estábamos a salvo. ¿Cuál es la alternativa que resume el párrafo que hemos leído? Un tiempo para que pensemos, ¿cierto? Muy bien, alternativa C, ¿cierto? Las dos niñas se atrasaron en volver a casa, estaban muy cansadas de andar en bicicleta. El papá de Julia fue a buscarlas en su auto y las llevó de vuelta. Excelente. Ya se dan cuenta cómo aquí podemos encontrar cuáles son las ideas principales, transformarlas en una oración o en un texto con sentido más reducido y poder realizar un resumen. ¿Ya? Así que las otras actividades que están en la guía, desarrollenla. Cada vez se va aumentando más la complejidad, ya no es un párrafo, sino que son varios párrafos. Después ya no son varios párrafos, sino que es un texto completo. Y las vamos a revisar en nuestras clases por Zoom. Así que, niños y niñas, esto es lo que quise dejarles para este mes, como video, como ayuda. Recuerden que cualquier duda que tengan, podemos revisarla en las clases o pueden preguntarme directamente en los horarios que conocemos, ¿cierto? Que son para ello. Un abrazo grande, que estén muy bien, nos vemos, chao.